Bienvenidos a una nueva entrega de Chronicon Mundi. Seguimos inmersos en el análisis de la obra de Maurice R. Davey, La evolución de la guerra. Y si en discusiones anteriores vimos cómo la lucha por la tierra o el botín eran, motores evidentes del conflicto, hoy nos adentramos en un terreno mucho más complejo y a primera vista pasional. Sí, hoy abordamos el capítulo 7 que trata sobre la guerra por y a causa de las mujeres. Y es un tema que de entrada uno podría asociar con celos, rivalidades amorosas, raptos por despecho, lo que nuestra cultura popular ha inmortalizado en mitos e historias. Exacto. Piensas en Helena de Troya y te imaginas una guerra puramente pasional. Pero lo que plantea Davey es una perspectiva radicalmente distinta. Nos dice que miremos más allá de la pasión, porque el motivo principal, de forma casi abrumadora, es el mismo que hemos estado viendo, la economía. Es un cambio de enfoque fundamental. Nos obliga a ver a la mujer en estas sociedades no principalmente como objeto de deseo, sino como un activo económico. Quizá el activo más valioso. Era la principal trabajadora en muchas culturas, encargada de la agricultura, la recolección, la manufactura y, por supuesto, la única fuente de nuevos miembros para el grupo, tanto guerreros como trabajadoras. Entonces estamos diciendo que lo que podría parecer un crimen pasional, a ojos modernos, como un rapto, en realidad era más parecido a una OPA hostil en el mercado de recursos humanos de la época. O sea, no se trata de amor, se trata de adquirir un activo productivo. Es una analogía muy acertada. La captura de mujeres, como describe el texto, era una práctica extendida por todo el globo, desde Australia a Siberia, pasando por África y América. Y tenía una lógica interna muy clara. Robar una mujer del propio clan era un suicidio social. Generaba una guerra interna que debilitaba al grupo, pues hasta destruirlo. Claro, sería como robarle la pieza clave a tu propio equipo. No tiene sentido. En cambio, capturar una mujer de un grupo externo, de un otro, era una jugada maestra desde un punto de vista estratégico. No solo sumabas un recurso valiosísimo a tu propio grupo, sino que se lo restabas a tu rival. Es una doble victoria. Exacto. Debilitaba su capacidad productiva y reproductiva mientras fortalecías la tuya. Y esto nos lleva a un punto clave que menciona el capítulo. La captura como preludio al matrimonio. No era simplemente un acto de violencia y ya está, sino un mecanismo socialmente aceptado, aunque fuera por la fuerza, para formar una familia. Sí, y con unas ventajas económicas clarísimas sobre otros métodos. En muchas de estas sociedades, para casarse, había que pagar un precio de la novia, a menudo en ganado u otros bienes de gran valor. Era una transacción económica importante. La captura era, por así decirlo, la vía rápida y barata. Te ahorrabas la dote. Una adquisición de capital sin coste de transacción, vaya. Y además el estatus de esa mujer capturada era, por lo general, inferior al de una mujer comprada, ¿no? Sí, por supuesto. Tenía menos derechos, menos apoyo de un clan local y, por tanto, más obligaciones. Era, en todos los sentidos, una trabajadora mucho más controlada. Y para ilustrar esto, el libro nos da un montón de ejemplos. Sí, nos ofrece un auténtico viaje etnográfico. En África, por ejemplo, menciona a los bolokis, para quienes, según se cita, el 90% de sus disputas eran por mujeres. Es una cifra que, te deja pensando. Es que lo reduce casi todo a un único factor de conflicto. Pero el caso que a mí de verdad me dejó helada es el de los Fang. El texto dice que sus guerras por mujeres podían durar años y, lo más impactante, provocar hambrunas. ¿Cómo es posible que una disputa así paralice por completo la economía de un pueblo? Porque nos obliga a ver dónde residía el verdadero motor económico. Los hombres eran los guerreros, sí, pero las mujeres eran las productoras. Ah, claro. Eran las que cultivaban los huertos, las que garantizaban el sustento diario. Si las mujeres no podían salir a trabajar al campo por miedo a ser raptadas en una incursión enemiga, se acababa la comida. Se rompía la cadena de producción de alimentos por completo. Es la demostración más brutal de que su valor no era simbólico ni secundario. Era la base de la supervivencia diaria. Sin su trabajo, literalmente, el grupo se moría de hambre. La guerra paralizaba la economía porque las productoras eran el objetivo. Y este patrón se repite en otros continentes. Si saltamos a Oceanía, el texto describe cómo en Fiji, la guerra por mujeres era la segunda causa de conflicto más importante. ¿Y la primera? La primera era la tierra. Y esto nos lleva a un proverbio maorí de Nueva Zelanda que lo resume todo con una contundencia increíble. Lo tengo aquí apuntado porque me pareció brillante. La tierra y las mujeres son las raíces de la guerra.
Es que no se puede ser más claro. Conecta directamente con lo que hemos analizado en programas anteriores. Exacto. No son dos causas separadas. Son las dos caras de la misma moneda económica. Son los dos factores de producción esenciales en una sociedad primitiva. El territorio para producir y la mano de obra para trabajarlo y para reproducir esa mano de obra. El proverbio encapsula toda la teoría económica de la guerra primitiva en una sola frase. Y esta misma lógica la vemos en Australia, donde se nos dice que casi todas las luchas entre nativos tenían que ver con mujeres, ya fuera por rapto, fuga, promesas rotas. Incluso en sociedades consideradas más pacíficas que no tenían un concepto formal de guerra, como los Chinook o los pueblos de Groenlandia, los conflictos más sangrientos surgían por esta misma causa. Lo cual demuestra que es un impulso fundamental. Trasciende la organización militar formal. Y por supuesto, esto no se queda en las sociedades tribales. Resuena en los mitos fundacionales de Occidente, como la guerra de Troya o el rapto de las Sabinas en Roma. Que, como bien recordaba la introducción del libro, aunque el poeta relate ficción, lo que menciona suele reflejar una realidad histórica o social. Justamente. Y más allá del mito, la historia lo confirma. Para los griegos de la época homérica, el botín humano, mujeres y niños principalmente, era un incentivo bélico de primer orden. Lo mismo para los antiguos hebreos o egipcios. Las mujeres eran capturadas para ser esclavas, concubinas, trabajadoras o esposas. Su valor era polifacético y se adaptaba a las necesidades del vencedor. Vale, hasta ahora el cuadro que hemos pintado es bastante claro. La mujer como un recurso económico, como un botín, una causa de guerra. Pero uno de los giros más fascinantes del capítulo es que rompe completamente con esa imagen de víctima puramente pasiva. No siempre eran el objeto del conflicto, a veces eran la chispa que lo encendía. Este es un punto crucial porque añade una capa de complejidad enorme. En culturas donde el valor supremo de un hombre es su valentía en combate, las mujeres se convierten en las principales guardianas y promotoras de esa ideología guerrera. ¿Cómo lo hacían? O sea, ¿de qué manera ejercían esa presión? Principalmente a través del prestigio social. El texto menciona el caso de Borneo, donde las mujeres admiraban y preferían abiertamente a los guerreros más valientes y con más trofeos de batalla. Como las cabezas de enemigos, por ejemplo. Exacto. Esto creaba una presión competitiva brutal entre los jóvenes. Para conseguir pareja, para ser deseado, tenías que demostrar tu valía en la guerra. La presión social femenina como motor directo para la guerra. Y el libro da un ejemplo del Congo con los Bajuana que es increíblemente gráfico. Si los hombres del poblado parecían dudar o inclinarse por la paz, las mujeres iniciaban un escarnio público. Se burlaban de ellos con cánticos. La cita que recoge el libro es tremenda. «Tenéis miedo, no sois hombres, no volveremos a tener relaciones». Uf. Imagina el impacto de eso. En una comunidad pequeña y unida es una humillación total. No es solo un insulto, es una amenaza a tu estatus, a tu masculinidad y a tu capacidad de tener descendencia. Es una coacción social y biológica de primer orden. Potentísimo. Las mujeres, desde su posición, se aseguraban de que los hombres cumplieran con el rol que la cultura guerrera les exigía. Actuaban como perpetuadoras de un sistema que, paradójicamente, a menudo las convertía a ellas o a otras mujeres en el premio final de ese conflicto. Un conflicto que ellas mismas habían instigado, en parte. Una dinámica complejísima. Y todo esto, esta guerra por mujeres, tuvo consecuencias que moldearon la sociedad a muy largo plazo. El texto habla de un impacto revolucionario en la estructura familiar. Así es. La práctica constante de capturar esposas de otros grupos fue un factor clave para desmantelar la llamada familia materna y consolidar la familia paterna. Entiendo que una mujer capturada, sin su clan de origen cerca para protegerla, dependa mucho más del hombre. Pero, ¿por qué fue tan revolucionario? ¿Qué tenía la familia materna que este sistema vino a desmantelar de forma tan decisiva? Bueno, en muchos sistemas de familia materna o matrilineales, la herencia y el linaje se trazan a través de la madre. Los hijos pertenecen al clan de la madre y el hermano de la madre suele tener un papel más importante que el propio padre. Ah, vale. Cuando un hombre trae a una mujer capturada, una extranjera sin clan local, esa estructura se rompe. Ella no tiene un hermano o un tío que reclame a sus hijos. Los hijos pertenecen sin discusión al linaje del padre. Refuerza el poder del hombre dentro del núcleo familiar de una forma sin precedentes.
Es un cambio absoluto en las reglas de poder y de pertenencia. Y esto está ligado a otro concepto que menciona, la exogamia, la costumbre de casarse fuera del propio grupo. Claro, la captura de mujeres forzó la exogamia a gran escala, y esto tuvo consecuencias biológicas y sobre todo culturales inmensas. Desde el punto de vista biológico, la ventaja de la diversidad genética es evidente, pero el punto más interesante que destaca Davy es el cultural. Y aquí viene otra consecuencia que me pareció totalmente paradójica, la guerra, como difusora de cultura y tecnología. Suena extraño, ¿verdad? Pero tiene todo el sentido. El libro lo llama una fertilización cruzada de culturas. Las mujeres, como hemos dicho, eran a menudo las depositarias de las artes industriales. Hablamos de técnicas agrícolas específicas, alfarería, cestería, tejido. Todo ese conocimiento. Todo ese saber hacer. Cuando una mujer era capturada y llevada a otra tribu, se llevaba todo ese conocimiento con ella. O sea, no solo se importaba mano de obra, se importaba know-how. Una nueva técnica para hacer cestas más resistentes o para cultivar un tubérculo de forma más eficiente podía ser introducida en la tribu vencedora a través de una prisionera. Exactamente. La guerra, de forma indirecta y brutal, se convertía en un vehículo para la innovación y la difusión tecnológica. Una tribu podía aprender de sus enemigos a través de las mujeres que les arrebataba. Es una de esas paradojas incómodas de la historia. Sí que lo es. Y finalmente, el capítulo aborda un efecto demográfico muy directo. La guerra, al ser una actividad predominantemente masculina, generaba una mayor mortalidad entre los hombres. Esto creaba, lógicamente, un desequilibrio en la proporción de sexos. Y ese desequilibrio demográfico allanó el camino para la consolidación de la poliginia, la práctica de que un hombre tenga varias esposas. Con un excedente de mujeres, tanto las locales cuyos maridos habían muerto como las prisioneras de guerra, la poliginia se convierte en una solución social y económica casi inevitable. Entonces, la poliginia no era solo una cuestión de estatus para un guerrero exitoso, sino también una adaptación estructural, una forma de integrar a las mujeres capturadas, que no tenían protección, y de maximizar la capacidad reproductiva del grupo vencedor para reponer las bajas sufridas en la guerra. Vaya, todo encaja. Demuestra que un solo fenómeno, la guerra por mujeres, que superficialmente podríamos atribuir a la pasión, tiene en realidad ramificaciones profundísimas. Afectan a la economía, la estructura familiar, la demografía, la herencia del poder y hasta la transmisión del conocimiento tecnológico. Es un nudo en el que se atan todos los hilos de la sociedad primitiva. Un análisis que sin duda nos obliga a mirar con otros ojos muchos de los relatos y mitos sobre los orígenes del conflicto. La relación entre guerra y mujeres se revela como un fenómeno de una complejidad asombrosa, con raíces económicas firmes y consecuencias que han llegado a moldear la base de nuestra propia estructura social. En nuestro próximo análisis continuaremos desgranando las causas de la guerra según la obra de Davy.